Amigues, queremos plantear aquí en Demencia Temporal un debate, un intercambio en torno a lo que es el concepto de masculinidades. De hecho, Marty ha acercado el tema y lo vamos a hacer con un invitado que seguramente nos va a ayudar mucho a desenmarañar este tema, ¿verdad, Marty? Así es. Sí, gran invitado. Totalmente, totalmente. Él ya está, sí, sí, efectivamente, del otro lado. Es activista, performer y comunicador. Lo podemos disfrutar, ver en Altavoz TV, por la TV pública, de lunes a viernes a las 18. Beltrán Horisberger, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Juan Cabotti, Marti Griego, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me Muy escuchan bien, bien? excelente, 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 Beltrán. No Bienvenido. sabía No que lo tenía que activar veo. la cámara. Ah, ahí va a activar la cámara y te vamos a ver. Sí, sí, Ahí está. acá somos audiovisuales, A ver pero si me ven ahí. Acá somos audiovisuales, es muy bueno. ahí ya Hola, ahora sí. Yo lo veo. ¿Ustedes? Porque hoy tenemos problemas con eso. No, pero ya A eminentemente ver. va a salir por aquí Acá también. estoy yo. A ver. Sí, sí, sí. Pero ya arrancamos y nos vas a aparecer y si no te imaginamos. Si no te podemos ver, te imaginamos, pero ahí ya te vemos. Bienvenido, Beltrán, ¿cómo estás? Estoy muy despeinado, eso estoy. Está perfecto. No, Bienvenido aquí ya audiovisualmente. Algo bueno, los créditos son de Marty que acercó esta nota. Como para ir poniendo en contexto, para generar el escenario, has hecho un laburo en dicho programa, en Altavoz, en torno a masculinidades. Un informe que ha sido muy viral, muy visto en Instagram TV, en diferentes plataformas. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué das ese puntapié? ¿Qué fue lo que disparó esa elección? Bueno, en realidad el activismo sobre masculinidades, digamos, es algo que me interpela a nivel personal Ujú. por mi identidad marica, digamos, por ser una masculinidad, si se quiere, diferente a la expectativa de género de una persona que nace con pene y se le asigna un género determinado. Eh, y bueno, viene un poco de la mano con no poder contrastar, digamos, mi identidad, la expectativa que se tiene de mí con mi orientación sexual inicialmente, que es ser gay. Y descubrir, obviamente, cuando surge el feminismo más masivo, digamos, con un alcance social mucho más amplificado en la Argentina, descubrir que había un montón de materias pendientes que hacían a la formación y a la constitución de las masculinidades, a la simbología de las masculinidades en la sociedad, eh, como una labor en pos de un mundo más igualitario, más feminista, más diverso. Claro. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar en Altavoz, ya mi compromiso del principio era hacer como una columna que aborde todas estas temáticas del activismo, la militancia LGBT, la diversidad y por supuesto también el activismo gordo y las masculinidades. Son en realidad distintos activismos que me atraviesan como comunicador y como ser social, digamos, como mi interés político de cambiar la sociedad va por esas líneas. Muy completo este arranque. Quiero abrir la mesa a mis compañeros. No sé si Juan, Marti tienen una pregunta, cómo quieren proseguir. sí, yo quería comenzar el tema hablando un poco también como para que expliques qué sería esto del espectro entre una masculinidad y una feminidad, por qué se usa justamente o a partir de qué ideas se comenzó a Claro, usar eso, o para romper, mejor dicho, qué está ideas bien. se hizo usar esos términos. Bueno, en realidad esto se instala en la sociedad fuertemente cuando empezamos en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Ya cuando Simón de Beauvoir escribe El segundo sexo, empieza a plantear esta idea de que nadie nace perteneciente a un género, a pesar de que retoma filosóficamente otras cosas, medio que ya queda un poco en el mainstream la idea de que nadie nace mujer, sino que mujer se convierte o se deviene en mujer. Entonces se abre toda esta noción más social de entender que el género es una construcción social. O sea, uno es mujer y varón como que nace como una especie de cajita un poco más vacía y todas las cosas que la sociedad, la crianza, etcétera, se va volcando de adentro, terminan asignando ese género. Entonces, cuando se empieza a hablar de masculinidades y de feminidades en plural y se intenta abandonar el concepto de hombre y mujer, es entender de que si hombre y mujer eran un constructo social
preestablecido y binario de la sociedad occidental y sobre todo de la que fue afectada por el cristianismo. En otras civilizaciones estos conceptos, digamos, no existían, así como los conocemos, hombre, mujer y Claro. solo dos opciones. Ujú. Y cuando surgen todas las identidades trans, vuelvo a decir, ¿no? Como surgen en el mainstream todas las identidades trans, esto se vuelve vetusto, digamos, es completamente obsoleto el concepto de hombre y mujer como dos estadios estáticos del género. Es como si pensáramos en colores fríos y cálidos, ¿no? Y en lugar de decir colores fríos y de encontrar toda la gama de los azules y los violetas, y colores cálidos y toda la gama de los naranjas y los rojos, dijéramos rojo y azul, ¿no? Cuando decimos hombre y mujer estamos diciendo rojo y azul y estamos reemplazando una parte por el todo, el todo por una parte que sería la mujer occidental como la conocemos, es una opción de todas las feminidades y el hombre es una opción de todas las masculinidades. Eso es más reciente igual. Muy completo. Bueno, me encanta completamente toda esta explicación que haces, me parece bellísima y como comunicador, nada, sos lo máximo. Gracias. Bueno, contanos un poco también, digamos, de qué se viene hablando cuando se habla de masculinidades. Me gusta mucho esto que se está como planteando ahora, como de colectivizar un poco el pensamiento y el accionar y abrirlo. Nada, que hay muchos talleres, todo, como en qué se encuentra justamente, en qué estado se encuentra. Bueno, a la hora de repensar las masculinidades es muy importante para nuestra generación, por lo menos las personas que estamos entrando o tratando de intentar entrar en proceso de construcción. Es muy importante, voy a bajarme el volumen, perdón, hasta que me pregunten porque me marea escucharme a mí. Tranquilo. Es muy importante encontrarse, a ponerse a pensar qué es lo que hicieron con nosotros, ¿no? Qué es lo que hicieron en nuestra crianza, no solo nuestros padres y madres, sino la sociedad como nos crió. ¿Qué hicieron con nosotros a la hora de decirnos, bueno, naciste con un pene, tenés el destino de convertirte en hombre? Por eso es que desde la masculinidad estamos tratando de fugar del concepto de hombre, porque no solo es estático, sino que para lo que la sociedad occidental históricamente construyó de este hombre, hacerte hombre, esta típica frase de abuelo, de papá, hacete hombre, iba de la mano de un montón de cosas que hoy en día no queremos ser como humanidad, ni siquiera como masculinidades. O sea, queremos dejar de lado de que la construcción de convertirte en algo vaya de la mano con no llorar, que esto, por ejemplo, en problemas de salud pública lleva a grandes problemas cardiológicos y psiquiátricos de hombres que por no llorar termina desagotando toda esa frustración en otros lugares de la salud. Para una psicóloga, por ejemplo, es muy difícil diagnosticarle depresión a un hombre que fue criado en este concepto de hombre estático porque la batería de test siempre pregunta cuántas veces llorás por semana. Y si el hombre dice que nunca lloró en toda la semana, es quizás pareciera que no está deprimido. Y esto genera, ¿no?, como un gran problema de salud pública. Eso es solo un ejemplo. Entonces, cuando pensamos esta idea de fugar de la idea de hombre, tratamos de repensar todas estas cosas que se nos asignaron como expectativa de género, decir, bueno, para hacerte hombre no tenés que llorar, por supuesto, tenés que ser heterosexual. O sea, ningún abuelo ni padre de nuestra generación nos hubiera dicho, hacete hombre, anda a tener sexo con otros hombres. No entra dentro de la idea de la expectativa de ser hombre. Bueno, la relación con lo estético, la violencia hacia la mujer, la objetificación de la mujer, todo ese tipo de cosas van de la mano de hacerse hombre, el trabajo forzado, y bueno, tratamos de dejar de lado ese concepto y pensar otras formas de masculinidad. En mi caso es una masculinidad marica, pero los hombres heterosexuales creo que están en el brete más complicado porque tienen que encontrar una nueva categoría genérica donde su identidad de género no sea machista por defecto. Muy, muy conciso. Estamos en un diálogo interesantísimo con Beltrán Jorisberger, comunicador, activista. Tenía una, pero no sé si iba a preguntar algo Juan o cómo linkeamos. Juan, si vos tenías...
¿Algo? No, estoy con unos temitas de conexión y por momentos se me frisan, pero voy siguiendo de a poco Tranqui, y tranqui. todo lo que decís me parece hermoso. ¿A mí se me escucha bien? Se te escucha Sí, perfecto. perfecto. Ah, Perfecto. ok. No, tomo aquí la posta. Beltrán, se me vino a la mente una frase que está un poquito trillada, pero que siempre me gusta retraer, que es una de Sartre. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y obviamente luchar contra Claro. eso, justamente, que es parte del activismo. Y pensaba también en la cotidianidad, muchas veces a las masculinidades o al concepto de masculinidad que somos expuestos y bombardeados en la cotidianidad, mediáticamente, hasta en chistes, en diálogos con gente que amamos, como pueden ser padres o abuelos, y que de golpe tiran conceptos que en los cuales no queremos calzar. En lo Sí. que es quiero usar el término correcto, no sé si el término es motivación, pero lo que es el activismo cotidiano, ¿cuál Ujú. crees que es el aspecto más a tener en cuenta o en el cual más apoyarse para una persona que lucha contra eso constantemente y que a veces se ve avasallada? ¿Crees que es una batalla que se está ganando o crees que es una militancia de todos los días? No, yo creo que es una militancia de todos los días y más allá de la deconstrucción un poco más romantizada que se tiene hoy en día, si pensamos tipo como en el progresismo, o, no sé, voy a un evento feminista, todas las masculinidades heterosexuales que encuentro ahí se entendería a priori que están en proceso de construcción y no están así en el día a día. Yo creo que hay cuestiones profundamente económicas detrás de lo cotidiano Ajá. en la construcción de masculinidades, sobre todo en la división de tareas. O sea, pensemos que en una sociedad capitalista el tiempo es dinero, entonces la división de el tiempo que le dedico a cuestiones de beneficio mutuo en la pareja o en el hogar es dinero que yo estoy dejando de percibir o invirtiendo simbólicamente en la pareja. Entonces, cuando la división de tareas no es equitativa, las mujeres están pagando, ¿no? Las feminidades o las mujeres, cuando la división de tareas está volcada sobre ellas, las tareas de cuidado, ¿no? Cuidar al abuelo que está enfermo, cuidar a los nenes hasta que crezcan. Todo eso es dinero y es una brecha económica que se genera, que es simbólica, que uno no pensaría, ¿no? Mamá lavando los platos todos los días, en realidad te está generando una brecha económica entre mamá y papá. Pero cuando uno lo analiza en esos conceptos capitalistas, que en realidad, digamos, no, desde Sigmund Bauman hasta hoy, todo se puede medir en términos capitalistas. El tiempo es dinero y el tiempo que se invierte en las tareas de cuidado es primordial. Hace poco, en este debate de masculinidades que tuvimos en Altavoz, surgió el tema de la licencia de paternidad. Y me llamó muchísimo la atención que el conductor, ¿no? Que él ya sabe igual que lo estamos construyendo a martillazo, pero cuando hablamos de licencia de paternidad dice, oh no, sí, yo también quiero licencia de paternidad para poder estar con las patas arriba en el sillón los primeros 3 meses de nacimiento de la criatura. Y es como cuando uno te da cuenta de esta construcción que tiene los primeros 3 meses de nacimiento de una criatura, te das cuenta lo poco insertada en el imaginario público que está poco insertado que está en el imaginario público el concepto de los primeros 3 meses de una vida, ¿no? Del tiempo que demanda. Claro. Y dar por hecho que ese tiempo que demanda se lo va a demandar a la maternidad o a la persona gestante. Pensaba, conecto, no sé si... Estamos al estar en transmisión remota, siempre es bueno aclarar, a veces tenemos como que ir subtitulando los pases, amén de esta devolución muy concisa que haces, Beltrán, muy puntual. Tenía algo más para comentarte al respecto, pero Marta y Juan iban a comentar algo, prosigo. Sí, yo a partir de Sí. justamente de esto que estabas diciendo, como de la poca conciencia que tiene este conductor sobre lo que significa paternar, por lo menos en los primeros meses, digo, ¿qué nos espera para el futuro? O sea, cómo ya deconstruir a esos pibis que tal vez posiblemente sus padres tampoco tengan tanta idea, Claro. o bueno, esperemos que se vayan ayornando, ¿no? Pero digo, cómo hacer para que esas próximas generaciones, encuentren un mundo Claro. mejor. Bueno, yo creo que ahí hay sí dos claves, 2 frases que serían tipo hacer remera, reconocer tus privilegios y no te victimices. O sea, son 2 grandes aristas que hoy en día están enfrentando las masculinidades en cuestionamiento, las masculinidades en reflexión o en proceso de construcción, que es la sensación constante de ser víctimas, porque cuando uno
empieza a reconocer los privilegios, aquello que parecía comodidad empieza a parecer un ataque. Todos esos privilegios que se pierden parece ser que alguien te está atacando, pero en realidad estás viviendo en carne propia lo que es la inequidad. Entonces, enseguida, ¿no?, empieza la victimización. Pasó muchísimo con los humoristas masculinos que hacían humor misógino, que se sintieron victimizados por el feminismo por tener que repensar sus repertorios o su línea de trabajo. Y bueno, yo creo que la verdad que si no queremos ser más esta humanidad, hay que dejar de pensar de que machismo es la punta del iceberg y es la tipa siendo violada por un malandra en un callejón oscuro a la noche, y pensar de que esa punta del iceberg, abajo de todo eso está toda la cantidad de violencia sexual que sufren las mujeres de sus propias parejas, que es la principal fuente de violencia sexual, y de ahí para abajo, la sexualización del lenguaje. Y esto no es solamente una tarea de los varones heterosexuales, digamos. Pensemos que una cuestión de privilegio es también ser un varón gay. El otro día me pasó en mi Instagram que cuando subo un informe hablando en lenguaje inclusivo, un varón cis, gay, blanco, me empieza a cuestionar el uso de la E y a decirme que eso no es el lenguaje, que eso así no se tiene que hablar, que la RAE, que qué sé yo. No usó ni una coma ni un punto, o sea, si estamos por una cuestión de hablar bien, estábamos los dos en un brete ahí. Y me pareció un poco interesante decirle, che, pero hay identidades no binarias, más allá de usar el lenguaje inclusivo para incluir varones y mujeres, hay identidades que necesitan que se hable con la E para incluirlas en esta noción. Si no hablamos solo de varones y mujeres... como el género no fluido, ¿no? Claro, No, el género no fluido. binario o el género no fluido. El Fluido, género no fluido, fluido, por ejemplo, eso. ¿qué es lo que me atraviesa a mí? Es poder ser tratado en femenino y masculino indistintamente, que a mí me pasa, que siempre que sea con respeto me puedes tratar de él o ella, me da lo mismo. Pero el género no binario pide el uso de esta neutralización del género en el lenguaje. Y le digo esto y el pibe, no, ¿viste? Es como, bueno, es una masculinidad que necesita entrar en proceso de construcción. Y es gay. Me pareciera que lo puto quita lo facho, pero no es así. No, el gay facho es una cosa espectacular. No se entiende. No se Es la gran entiende. parodia de la Es como una lucha ahí sí, no sé, de cabezas que es muy loca. Sí. Y bueno, nada, yo creo que también va con eso, ¿no? Es un poco tratar de entender de que nadie se salva, de que la deconstrucción nos toca a todos, a las masculinidades y a las feminidades también. Yo tengo que deconstruir a mi vieja también, en la forma en la que ella compite con otras feminidades cuando están en la televisión y comenta como digamos, en esto, ¿no? En cuestión de que trola, que gata, cómo se ve, y solo fijarnos en la imagen y no ponernos a pensar si es buena periodista, Claro. qué es lo que está diciendo. A veces ni siquiera importa lo que está diciendo. Y creo que para esto sirven mucho los arquetipos sociales, ¿no? Tipo Mauro Viale ayer tuvimos un pequeño corte. o Babi Checopar. No importa cuando escuches esto, Babi Checopar. Sí. No importa cuándo. Totalmente. Y en ese punto Beltrán también siempre nos gusta decir una frase también muy trillada, que es que son temas que dan para charlar un montón, porque son interesantísimos e imprescindibles, y al mismo tiempo qué contentos estamos de poder charlarlo con vos, que lo sintetizás y lo detallás tan bien y nos incitás a seguir investigando. Por ahí, como para concluir, hiciste un análisis, todo fue excelente, pero puntualmente me atrapó cuando hablaste de la división del trabajo cotidiano, que no hablamos de una industria o una manufactura que sale de una gran... sino hablamos de cuando alguien lava los platos, cuando alguien invierte su tiempo, hablamos de licencia de paternidad, quiero decir, todos conceptos socioeconómicos que están vinculados a este activismo que vos tenés. Sí, como para concluir, como para dejar este camino continuado como tarea para el hogar, ¿no? Como algo imprescindible que debemos llevar en nuestra vida. ¿Qué recomendás? ¿Hay algún autor, laburo, video, proyecto, lo que fuere, que a vos te gustaría recomendar, o una reflexión final que te gustaría dejar para aquellas personas que quieren continuar este camino y que se quedan iniciándose a partir de esta nota, esta charla, tus palabras? Sí, yo creo que lo más interesante de la deconstrucción o de los procesos de reflexión de las masculinidades son el proceso en sí, y que cada masculinidad se repiensa como una especie de elige tu propia aventura. Entonces, para mí lo más valioso es la decisión
y la disciplina de mantener esa decisión, ¿no? Porque a veces uno dice, listo, me deconstruí, empecé a usar el pañuelo verde y me pinto las uñas. Eh, y es en realidad un proceso extenso y largo que hay que estar constantemente trabajándolo. Entonces, lo mejor, más que a recomendar un libro, es recomendar acercarse a estos espacios, aunque sea de coté, ¿no? Como tantear en qué andan los espacios de varones antipatriarcales, las asambleas de masculinidades en reflexión, porque a veces, qué sé yo, esto de los workshops y los libros y qué sé yo, es como querer encauzar nuevamente en una línea de producción a las masculinidades y es generar una nueva hegemonía. Entonces, acompañar ese proceso, acercarse a la bibliografía. Hay influencers tipo Muy Pute en Instagram que hace muchos como contenido gráfico, textos, memes, etcétera, con respecto a esto. Manica Combativa. Bueno, me pueden seguir a mí en las redes sociales. Por favor, síganla. Sí, me cuesta recomendarme a mí mismo, pero Manica Combativa hace mucho esto. Lucho Fabri está trabajando desde el Instituto de Masculinidades. Ese es un muy buen espacio para seguir porque está trabajando en articulación con el gobierno, digamos. Lucho Fabri está trabajando hoy en día en el Consejo Asesor del Ministerio de Género, Mujer y Diversidad de la Nación. Entonces hay una masculinidad en reflexión, hablando de masculinidades en reflexión para el gobierno. Eso es increíble, es un logro inmenso. Muchísimo. Y nada, eso sí, el Instituto de Masculinidades, mis redes y estén atentos porque cuando vuelva la posibilidad de poder reunirnos físicamente, se hace anualmente un encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. El año pasado fue en Avellaneda, este año iba a ser en San Luis. Y en esos lugares está bueno a veces viajar, moverse, sacudir un poco las bases de nuestra propia masculinidad y ponerla sobre la mesa con otras personas que les está pasando lo mismo o algo parecido. Beltrán, ha sido un intercambio hermoso, realmente muy completo, muy nutrido. Hermosa también esa postura de, amén del material bibliográfico, embuirse uno, empaparse uno de este activismo, de este conocimiento, de esta curiosidad y de esta imprescindible forma de concebir las cosas. Marty ha hecho posible. Instagram. Sí. Instagram funciona como los nuevos libros para mí en estos temas, ¿viste? Como la y muy clara la información y está re buena. Claro, sí. También hay un montón de libros súper interesantes y de gente. Sí, uno. Tuvimos un pequeño corte, aquí estaba compartiendo Juan, que es cierto, hay una circulación de información en Instagram. Sí, y también la no solemnidad, ¿viste? También hay esto que decís, los memes, hay mucho humor y es muy lindo, claro. Sí. Pero también puedes ir a leer por preciado y pasarla bárbaro, digo, pero hay algo de Instagram que es muy amable. Totalmente. Por lo pronto, Beltrán, gracias por esta hermosa charla, este intercambio que nos has regalado. Un abrazo a ti, a todo el equipo de Altavoz TV, a tus pares y será hasta la próxima. En serio, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, un saludo grande. Un placer, saludo grande para vos también, Beltrán. Un saludo a todos. Un saludo para todos. Adiós. Beltrán Horisberger, activista, performer y comunicador, miembro integrante de Altavoz TV. Imprescindible charla, de verdad hermosa charla para comprender un poco nuevas formas de concebir al mundo y amanecer cada vez en lugares más inclusivos.